No bajes la cabeza porque el mundo está diseñado para aplastar a quien lo hace. La primera señal de debilidad nunca es un error ni una palabra. Es ese gesto mínimo de inclinar los ojos al suelo cuando alguien intenta imponerse sobre ti. En ese instante quedas marcado como presa. La gente no lo admite, pero en secreto se alimenta de detectar fragilidad, y la cabeza baja es una confesión muda de derrota. Es ahí donde empiezan a mirarte distinto, con lástima, con condescendencia, con el desprecio que nace de ver a alguien ceder su dignidad en silencio. Si alguna vez has sentido esa presión que obliga a retraerte, quiero que dejes en los comentarios de qué país estás viendo esto. Porque no importa dónde vivas, esa ley psicológica es universal. El que baja la cabeza renuncia a su poder. Y si esto resuena contigo, dale like ahora mismo. Cuando lo hagas, aparecerá la opción Hype. Haz clic ahí para validar tu apoyo. Es crucial para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Hoy voy a mostrarte lo que nadie se atreve a decirte. Cómo mantenerte firme, incluso cuando el mundo intenta doblegarte. Porque quien domina este gesto controla la percepción de fuerza. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir revelaciones que no solo cambiarán la forma en que los demás te ven, sino también la forma en que tú decides enfrentar cada confrontación. El primer paso para que nadie te vea como débil es entender que la debilidad no existe en abstracto, existe solo en la percepción ajena. No importa lo fuerte que seas en tu interior, si el exterior grita lo contrario. El mundo juzga por señales visibles, y quien no controla esos signos se convierte en víctima de la interpretación más cruel. Por eso el gesto de bajar la cabeza es tan devastador. No revela tu cansancio, revela tu rendición. El poder se mide en símbolos, y tú eres el portador de los tuyos, aunque nunca te lo hayan enseñado. La mayoría cree que la fuerza se construye acumulando músculos o títulos, pero la verdad maquiavélica es que la fuerza es una ilusión compartida. El que logra imponer la percepción de seguridad domina incluso sin levantar un dedo. Los grandes líderes, desde emperadores hasta jefes de clanes criminales, han entendido que la primera batalla se gana con la mirada erguida y la postura que grita invulnerabilidad. ¿Quieres saber por qué a tantos lo siguen sin cuestionar? Porque nadie quiere ser liderado por quien parece quebrarse. Y quebrarse no es caer físicamente, es demostrarlo antes de tiempo. No bajes la cabeza ante un superior, ni siquiera cuando tengas miedo de perder lo que amas. Porque el que ve tu sumisión aprende que puede exigirte más, y cada concesión será un escalón hacia tu humillación final. El secreto está en resistir el impulso natural de encogerte, porque tu cuerpo entero comunica lo que tu boca calla. Levanta la barbilla como si sostuvieras una corona invisible, no para convencer al otro, sino para recordarte a ti mismo que nadie te arranca tu soberanía. Esa es la primera línea de defensa, controlar la forma en que te presentas al ataque. El error más común de los ingenuos es pensar que se puede negociar desde la posición de inferioridad visible. Creen que siendo humildes ganarán respeto, pero el respeto no nace de la humildad expuesta, nace de la tensión de que el otro no logra quebrarte. Si aguantas sin bajar los ojos, aunque tiemble tu voz, aunque suden tus manos, introduces en la mente del adversario una duda corrosiva. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien que no se inclina? Esa duda es tu victoria inicial. El poder siempre empieza en la mente del contrario. No necesitas ser invulnerable, solo necesitas sembrar la sensación de que jamás te verás rendido. Y eso, amigo mío, comienza por un gesto tan simple como no dejar que tu cuello caiga en señal de derrota. Recuerda, la percepción es la moneda del poder, y cada vez que mantienes la frente en alto, acuñas tu propio valor frente al mundo.
El segundo pilar para que nadie te vea como débil es tu voz. No importa si tu tono es grave o agudo, fuerte o suave. Lo que importa es la intención que se imprime en cada palabra. El poder se transmite en la cadencia, en la seguridad con la que formulas incluso lo más trivial. Quien tartamudea sin control o baja el volumen cuando es confrontado, entrega a su interlocutor un mapa directo hacia su inseguridad. Recuerda esto. Las palabras son flechas, pero la voz es la tensión del arco. Puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si lo pronuncias como un susurro temeroso, nadie lo seguirá. Los hombres y mujeres que dominaron imperios no siempre tuvieron la verdad, pero sí tuvieron la voz que convertía sus mentiras en dogmas. El secreto maquiavélico está en eliminar las muletillas, esas pequeñas vacilaciones que traicionan tu pensamiento. Cada vez que dices quizá, creo, no estoy seguro, abres la puerta para que el otro penetre y erosione tu posición. La debilidad se huele en la inseguridad verbal, y quien la detecta sabe exactamente dónde presionar. Por eso tu misión es hablar con la fuerza de quien no pide permiso, sino que declara. Muchos confunden firmeza con gritos, pero el grito es un recurso de los desesperados. El verdadero poder está en controlar el tempo de la conversación. El que domina los silencios aterra más que el que se desgarra la garganta, porque el silencio calculado genera tensión, y la tensión obliga al otro a llenar el vacío con explicaciones, justificaciones y nervios. Tú, mientras tanto, permaneces inmóvil, dueño absoluto del ritmo. Así se construye la percepción de fortaleza, no reaccionando como esperan, sino obligándolos a bailar al compás de tu voluntad. Cuando tu voz transmite certeza, incluso tus enemigos dudan en interrumpirte. Observa a quienes jamás bajan la cabeza. Hablan lento, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si su sola presencia ya hubiera ganado la partida. Esa es la clave que debes adoptar. No se trata de recitar discursos complejos, sino de hablar como si cada palabra fuera una orden disfrazada. Quien escucha debe sentir que tu voz no busca aprobación, sino obediencia. Si alguna vez te encuentras rodeado de opositores, recuerda que el arma más afilada no es tu argumento, sino la forma en que lo lanzas. La voz firme transforma la debilidad interna en apariencia de fuerza, y esa apariencia basta para mantener a raya a los depredadores sociales. Tu timbre es tu escudo, y cada vez que lo usas con determinación, construyes un muro invisible que pocos se atreven a cruzar. Así se crea la impresión de invulnerabilidad, no porque seas indestructible, sino porque suenan tus palabras como si lo fueras. El tercer fundamento para que nadie te vea como débil es tu control emocional en público. No hay nada que delate más la fragilidad que reaccionar de inmediato a una provocación. El enemigo inteligente nunca busca derribarte con un golpe directo, sino con un gesto que erosione tu paciencia y te obligue a mostrar tu nerviosismo. Una ceja que tiembla, un labio que se muerde, un puño cerrado antes de tiempo, son confesiones involuntarias de que la presión te afecta. El verdadero poder consiste en ser una muralla sin grietas, un rostro impenetrable que confunde al agresor. Quien domina sus emociones parece tener un recurso infinito de energía interna, no porque no sienta ira o miedo, sino porque jamás los entrega como alimento a los demás. Piensa en los líderes que fueron temidos más que amados, no porque fueran los más fuertes físicamente, sino porque nadie podía leerlos. Sus gestos eran medidos, sus miradas permanecían frías incluso cuando la traición ardía frente a sus ojos. Ese control les otorgaba una ventaja brutal, convertía la incertidumbre del adversario en arma psicológica. ¿Cómo atacar a alguien que no muestra dónde duele? Imposible.
El error de los ingenuos es creer que mostrar emociones los hace más humanos y por eso más respetados. Nada más falso. Mostrar emociones sin control es entregar las llaves de tu fortaleza al enemigo. Cada explosión de ira revela que te hiere, cada lágrima expone tu punto vulnerable, cada sonrisa nerviosa anuncia que dudas de ti mismo. Por eso, los estrategas del poder cultivan la máscara. No para ser fríos por dentro, sino para jamás regalar al otro la satisfacción de descubrir sus grietas. Imagina una confrontación directa, dos hombres discutiendo en una mesa de negociación. El primero golpea la mesa, grita, amenaza, se descompone. El segundo permanece sereno, habla con calma, no altera su respiración. ¿Quién gana, aunque no diga nada extraordinario? El segundo, porque la calma en medio de la tormenta aterroriza más que la furia. Esa es la ley del dominio emocional. El que parece inmutable convierte cualquier ataque en un fracaso. Tu misión es entrenar esa frialdad como una disciplina militar. No se trata de reprimirte hasta enfermar, sino de aprender a postergar la explosión hasta un lugar seguro, jamás frente a ojos que buscan debilitarte. Al construir esa imagen de imperturbable, lograrás que incluso quienes intenten manipularte se desgasten, porque nada hay más desesperante que atacar a alguien que no reacciona. El silencio de tus emociones es la celda invisible donde encerrarás a tus adversarios. Así, tu aparente frialdad se convertirá en la señal inequívoca de que jamás serás doblegado. El cuarto principio para que nadie te vea como débil es la forma en que ocupas el espacio. No hablo solo de metros cuadrados, hablo del aire mismo que te rodea. El ser humano percibe jerarquías instintivamente. Quien se encoge, se hace pequeño y retrocede, transmite subordinación. Quien se expande, avanza y reclama terreno sin pedir permiso, genera una aura de dominio imposible de ignorar. No se trata de agresividad, se trata de presencia, estar en un lugar y hacerlo tuyo sin necesidad de anunciarlo. Esa es la diferencia entre quien es invisible y quien se convierte en el centro inevitable de atención. El poder no siempre se gana con argumentos, muchas veces se gana con centímetros. Observa cómo se sientan los líderes, jamás al borde de la silla, jamás con los hombros colapsados. Se sientan como si el asiento hubiera sido diseñado para ellos, como si cada pared del lugar se inclinara hacia su voluntad. Esa es la psicología del espacio. Tus adversarios, aún inconscientemente, sienten esa energía. El que ocupa poco espacio transmite que teme molestar, y el que teme molestar ya aceptó que su valor depende de la tolerancia ajena. En cambio, quien se permite estar cómodo, firme y expansivo, comunica que no necesita permiso, que ya es dueño del entorno. El error de los débiles es pedir disculpas con el cuerpo. Inclinan la espalda, cruzan los brazos, esconden las manos. Cada gesto dice, perdón por existir, perdón por estar aquí. Esa es la confesión muda que destruye cualquier percepción de fortaleza. Lo maquiavélico es invertir ese patrón, mantener los pies firmes, los hombros abiertos, la mirada que recorre el lugar como si evaluara un territorio conquistado. No se trata de exagerar hasta parecer caricatura, sino de recordar que el espacio nunca es neutro. Lo ocupas tú o lo ocupará alguien contra ti. Hay algo más peligroso aún. Los depredadores sociales siempre buscan a los que se contraen. En una reunión, en un grupo, en una multitud, sus ojos detectan al que parece no querer ser visto, y sobre él descargan su autoridad. Si no quieres ser presa, elimina esa señal. Haz que tu postura grite, estoy aquí, no pienso desaparecer, porque la atención que hoy temes es la misma que mañana se convertirá en tu escudo. La multitud respeta a quien no se esconde y desprecia a quien ruega invisibilidad.
Dominar el espacio es enviar un mensaje silencioso que hiere más que cualquier palabra. Este lugar me pertenece porque yo decido que así sea. Cada centímetro que reclamas con tu postura refuerza la idea de que tu presencia es inevitable, y quien es inevitable jamás puede ser considerado débil. Así es como tu cuerpo se transforma en estandarte de poder sin necesidad de gritar, sin necesidad de suplicar. Solo existiendo con la fuerza de quien sabe que el mundo no concede espacio, el mundo lo arrebata. El quinto secreto para que nadie te vea como débil es tu relación con el tiempo. Los poderosos jamás corren, jamás parecen apurados, jamás transmiten que el reloj los controla. La prisa es el lenguaje de los subordinados, porque quien se apresura reconoce que su tiempo depende de otro. En cambio, quien camina despacio, quien habla sin acelerarse, quien deja pasar segundos incómodos antes de responder, demuestra sin palabras que el tiempo le pertenece. Esa es la ilusión que aterroriza a los demás. La idea de que tú decides el ritmo y ellos solo pueden adaptarse. Los grandes estrategas saben que incluso un retraso calculado puede ser un arma. Llegar unos minutos después a una reunión no es necesariamente descortesía, es una declaración de jerarquía. Estás comunicando que tu presencia no es accesoria, que todo gira en torno a ti. Pero atención, no se trata de caer en la torpeza de ser impuntual por negligencia. Se trata de manipular el tiempo como herramienta de poder. La diferencia está en que el descuidado parece incompetente, mientras que el calculador proyecta control absoluto. El error del débil es dejarse arrastrar por la urgencia ajena. Si alguien exige respuesta inmediata y tú la das sin pensar, revelas tu dependencia. El maquiavélico aprende a dominar el arte de la pausa. Un silencio de 3 segundos en una negociación puede valer más que un discurso de media hora, porque obliga al otro a rellenar el vacío, a justificar, a hablar de más, y mientras él se desnuda verbalmente, tú mantienes la máscara intacta. Ese control del tiempo psicológico es uno de los instrumentos más devastadores de poder invisible. Piensa en cómo actúan los animales en la cima de la cadena. El depredador no corre desesperado detrás de su presa, espera, acecha, calcula. El que corre sin estrategia se agota y muere. Asimismo ocurre con los hombres. Los que revelan prisa se convierten en presas porque muestran su hambre, y la hambre los delata. El que espera y se mueve cuando decide, transmite que no teme perder, y esa indiferencia aparente eleva su valor en los ojos de todos. Tu misión es entrenar cada gesto para que exprese dominio temporal. No aceleres tu andar por la multitud. No contestes de inmediato a cada mensaje. No muestres ansiedad por obtener resultados. Cada acto de calma es un recordatorio de que tu tiempo es más valioso que el de los demás. Y cuando el mundo percibe que tu tiempo vale más, automáticamente concluye que tú vales más. Ese es el núcleo de este principio. Controlar la percepción del tiempo es controlar la percepción de poder. Y quien domina esa ilusión jamás puede ser considerado débil. El sexto pilar para que nadie te vea como débil es el arte de la mirada. Los ojos son dagas invisibles que atraviesan voluntades o las derrumban en segundos. No se trata de mirar con odio ni con dulzura, sino de sostener la mirada con la firmeza de quien no se disculpa por existir. El débil desvía los ojos, pestañea demasiado, finge ocuparse en distracciones para escapar del contacto directo. Cada uno de esos gestos es leído como rendición. El fuerte, en cambio, fija los ojos como si clavara estacas en el terreno. Transmite que no se mueve, que no huye, que no teme. Quien controla la mirada sabe que no debe abusar de ella. Mirar sin pausa puede convertirse en caricatura, en un intento desesperado de intimidar que delata inseguridad. El maquiavélico equilibra, sostiene lo suficiente para incomodar, luego retira con calma, como si no necesitara más. Esa combinación genera el efecto psicológico perfecto. Envía el mensaje de que no estás compitiendo por atención,
sino de que eres dueño de ella y la entregas cuando quieres. El otro queda atrapado en la duda. ¿Por qué me mira así? ¿Qué sabe que yo ignoro? Esa duda es poder. En negociaciones, en discusiones, incluso en encuentros casuales, tu mirada debe ser un recordatorio constante de tu firmeza. Los ojos vacilantes comunican inseguridad antes de que la boca emita una sola palabra. Y lo peor es que el cuerpo entero sigue esa señal. Quien desvía los ojos acaba inclinando la cabeza, encogiendo los hombros, cediendo terreno sin notarlo. Por eso debes entrenar la disciplina ocular como si fuera un arma. No basta con mirar, debes aprender a hacerlo con intención, como si cada segundo de contacto visual fuera una declaración de soberanía. Los líderes temidos no necesitaban largos discursos para imponer respeto. Bastaba con un cruce de miradas para paralizar a sus enemigos. Porque la mirada transmite algo más que seguridad, transmite control interno. Es el reflejo de un espíritu que no se tambalea. Y cuando el enemigo percibe esa estabilidad en tus ojos, entiende que la batalla no será sencilla. No existe arma más intimidante que la certeza reflejada en la pupila. Tu misión es cultivar esa herramienta hasta que se convierta en parte natural de ti. Evita parpadear sin razón, elimina las sonrisas nerviosas, olvida el refugio de mirar al suelo. Conviértete en quien observa sin disculpas, como un juez silencioso que ya ha dictado sentencia. Porque cuando tu mirada comunica que nada te dobla, incluso tus silencios pesan más que los gritos de los demás. Así, cada encuentro se convierte en escenario donde tus ojos proclaman una verdad incuestionable. Jamás serás visto como débil. El séptimo principio para que nadie te vea como débil es la gestión de tus alianzas. El poder no se sostiene únicamente en tu imagen personal, sino también en las sombras que se mueven a tu alrededor. El débil es aquel que siempre aparece solo y aislado, porque transmite la idea de que nadie lo respalda, de que su caída sería irrelevante para los demás. En cambio, quien proyecta que cuenta con aliados, incluso si no son visibles en ese momento, crea un aura de intocabilidad. Nadie quiere enfrentarse a alguien cuya derrota podría desatar represalias. Las alianzas no tienen que ser amistades sinceras. Esa es la trampa que arruina a los ingenuos. Deben ser vínculos estratégicos, pactos que existen porque ambas partes entienden que juntas son más fuertes. Maquiavelo lo escribió sin temblar. Es mejor ser temido que amado, pero aún más eficaz es ser necesario. Y solo eres necesario cuando otros perciben que tu presencia aumenta sus posibilidades de sobrevivir o prosperar. Esa percepción convierte tu figura en indispensable y reduce cualquier lectura de debilidad. El error del débil es creer que pedir ayuda es muestra de fuerza emocional. Nada más equivocado. El poderoso jamás pide, negocia, no se arrastra ni suplica, ofrece algo a cambio y construye redes que lo protegen. El que pide sin tener nada que dar se transforma en carga, y las cargas siempre terminan abandonadas. Por eso tu tarea no es mendigar respaldo, sino volverte útil para aquellos cuyo poder complementa el tuyo. Cuando esa red existe, tu figura gana volumen, y tu sombra se vuelve demasiado grande para que cualquiera se atreva a desafiarte. Los grandes estrategas siempre mostraron a su alrededor un círculo de aliados. No porque confiaban en ellos ciegamente, sino porque entendían que la percepción de compañía intimida más que cualquier discurso. El adversario duda en atacarte cuando sospecha que detrás de ti hay manos dispuestas a intervenir. Incluso si esas manos jamás se mueven, la simple sospecha basta. Esa es la esencia de la alianza como teatro de poder. Crear la ilusión de que jamás estás solo, aunque en el fondo sepas que la mayoría solo está ahí por conveniencia.
Tu misión es seleccionar cuidadosamente esas alianzas y hacerlas visibles en los momentos oportunos. No necesitas declarar lealtades eternas, basta con mostrar que formas parte de una red que no se quiebra fácilmente. La soledad proyecta vulnerabilidad, la compañía proyecta fortaleza. Y aunque la fortaleza sea en parte un espejismo, es un espejismo que mantiene a raya a los depredadores. Quien domina este principio entiende que nunca se trata de amistad, sino de conveniencia. Y en ese juego frío, el débil desaparece y el fuerte se multiplica a través de los demás. El octavo principio para que nadie te vea como débil es el manejo de la reputación. Puedes perder dinero, territorio o incluso una batalla, pero si conservas intacta la percepción de fuerza, tu poder sobrevive. La reputación es una armadura invisible que antecede a tu presencia. Si tu nombre inspira respeto, las puertas se abren solas. Si inspira duda, tendrás que mendigar cada oportunidad. Por eso los débiles son aniquilados con rapidez, porque su reputación no protege nada, porque su nombre no pesa más que una sombra ligera arrastrada por el viento. Construir una reputación fuerte no depende de lo que eres en secreto, sino de lo que otros creen que eres. El maquiavélico entiende esta verdad incómoda. La percepción siempre vale más que la realidad. De nada sirve ser valiente en tu interior si nadie lo percibe. Lo que importa es que cuando mencionen tu nombre, la imagen que surja en la mente de los demás sea la de alguien que jamás baja la cabeza. Esa es la marca que debes sembrar, y se siembra con consistencia, nunca con gestos aislados. Cada acción que realizas es un ladrillo en la muralla de tu reputación, y cada debilidad expuesta es un ladrillo arrancado que deja grietas a merced de tus enemigos. El error de los ingenuos es pensar que la reputación se defiende explicando la verdad. No, la verdad no importa, importa el relato que queda en el aire. Defenderte con justificaciones es el acto de los débiles, porque refuerza la idea de que necesitas convencer. El poderoso jamás explica demasiado. Actúa. Deja que los hechos se conviertan en rumores y que los rumores hagan el trabajo. El silencio en el momento correcto protege más que 1000 discursos. Los grandes conquistadores sabían que perder un combate podía ser irrelevante siempre y cuando mantuvieran el mito de invulnerabilidad. Por eso manipulaban las historias, exageraban las victorias y ocultaban las derrotas. No se trata de mentir descaradamente, sino de dirigir la narrativa. El que controla la historia que se cuenta sobre sí mismo jamás puede ser percibido como débil, porque incluso su caída parece parte de un plan. Tu misión es vigilar tu reputación como un tesoro más valioso que el oro. Evita que tu nombre se asocie a gestos de sumisión. Corta de raíz cualquier relato que te coloque en posición de víctima. En su lugar, cultiva símbolos de firmeza, una decisión dura, una respuesta fría, un gesto de calma ante el caos. Deja que esos momentos se multipliquen en boca de otros. Porque cuando tu reputación se convierte en mito, no necesitas estar presente para intimidar. Tu sombra camina por delante de ti y nadie se atreve a ver debilidad, donde la leyenda ya dictó que solo hay fortaleza. El noveno principio, para que nadie te vea como débil, es el dominio del sacrificio estratégico. La mayoría teme perder porque cree que cada renuncia es una confesión de inferioridad. Pero la verdad maquiavélica es otra. A veces la fuerza se mide en la capacidad de entregar algo pequeño para preservar lo grande. Quien se aferra a todo, transmite desesperación, y la desesperación huele a debilidad. En cambio, quien sabe ceder lo accesorio, proyecta control absoluto, porque demuestra que su poder no depende de cada detalle, sino de una visión mayor que otros no comprenden.
Piensa en un jugador de ajedrez que entrega una pieza valiosa para preparar un jaque mate inevitable. A los ojos del novato parece una derrota, pero en realidad es un movimiento que anticipa la victoria final. Así funcionan los verdaderos estrategas en la vida. No les importa parecer perdedores por un instante si eso les garantiza la supremacía después. El débil lucha por cada migaja y revela su miedo a la escasez. El fuerte renuncia con calma a lo que no le conviene, porque sabe que su fuerza está en lo que elige conservar. El error de los ingenuos es creer que nunca deben retroceder. Piensan que la firmeza consiste en resistir siempre, cuando en realidad la firmeza es seleccionar cuándo resistir y cuándo dejar ir. El sacrificio calculado confunde al adversario, porque le impide predecir tus movimientos. Esperaba que te aferraras, y de pronto te ve ceder con serenidad. Esa serenidad lo desarma. Lo obliga a cuestionar qué otra jugada maestra estás preparando. Esa duda es tu ventaja. Los poderosos de la historia entendieron que incluso aparentar debilidad momentánea podía ser un disfraz útil. Fingían perder para atraer a sus enemigos a una trampa. Cedían territorios, posiciones o privilegios menores, pero en secreto acumulaban fuerza para un golpe demoledor. El que comprende este arte jamás es realmente débil, porque convierte cada pérdida en un arma oculta. Solo el que teme sacrificar se convierte en esclavo de lo que posee, y quien es esclavo jamás es percibido como fuerte. Tu misión es abrazar la lógica fría del sacrificio. Pregúntate qué batallas vale la pena pelear y cuáles conviene abandonar. Hazlo no desde la resignación, sino desde la estrategia. Cada vez que cedas con calma, siembras la impresión de que nada puede quebrarte, porque incluso tus renuncias parecen decisiones voluntarias. Así transformas lo que otros llamarían derrota en un acto de poder. Y cuando los demás perciban que eliges perder para ganar más grande, entenderán que enfrentarse a ti es enfrentarse a alguien que nunca baja la cabeza, incluso cuando deja algo atrás. En toda lucha de poder, lo que sabes y lo que callas determina tu posición en la jerarquía. El débil habla demasiado, revela planes, expone sentimientos, confiesa estrategias antes de tiempo. Cree que compartir lo hace transparente y confiable, cuando en realidad solo entrega armas a quienes esperan la oportunidad de usarlas contra él. El fuerte entiende que la información es una moneda y jamás la regala. La distribuye con cálculo quirúrgico, como un veneno dosificado que mantiene a los demás dependientes. Los poderosos jamás muestran todas sus cartas. Permiten que los otros vean apenas fragmentos, suficientes para alimentar la curiosidad, pero jamás tanto como para descubrir el núcleo de sus intenciones. Ese misterio crea un campo magnético. La gente teme lo que no entiende y respeta lo que no logra descifrar. El débil, en cambio, al hablar de más, pierde cualquier ventaja. Sus enemigos lo leen como un libro abierto, y un libro abierto jamás intimida. El error de los ingenuos es creer que callar es signo de ignorancia. Nada más equivocado. Callar puede ser la señal más clara de superioridad. Quien sabe algo y no lo revela, proyecta control, porque comunica que no necesita aprobación externa. Mientras los demás se apresuran a demostrar lo que saben, el maquiavélico guarda silencio y observa. Ese silencio prolongado genera ansiedad en los otros, y la ansiedad es una forma de poder. Los grandes conspiradores de la historia sabían que la victoria rara vez dependía de la fuerza bruta, sino de la información privilegiada. Y lo más fascinante es que muchas veces no necesitaban poseerla. Bastaba con hacer creer que la tenían. Insinuaban más de lo que decían, sembraban rumores ambiguos, dejaban cabos sueltos para que los demás completaran el relato.
De esa manera, sus enemigos se consumían intentando adivinar lo que quizá ni siquiera existía. Así se construye la ilusión de invulnerabilidad. No porque seas omnisciente, sino porque nunca revelas hasta dónde llega tu conocimiento. Tu misión es transformar la información en un arma silenciosa. No hables de tus debilidades, no declares tus planes, no expongas tus intenciones. Deja que tu entorno adivine, que sospeche, que exagere lo poco que percibe. Cada dato retenido es un muro. Cada silencio es una cadena que ata la mente del adversario. Cuando domines este principio, incluso los que desean verte como débil dudarán en atacarte, porque no sabrán con qué recursos cuentas ni qué jugadas ocultas se esconden detrás de tu mirada impenetrable. El que reacciona siempre está un paso atrás, atrapado en la agenda del otro. El débil espera a que lo ataquen, responde tarde, se justifica, se acomoda a las reglas que no escribió. Esa pasividad lo convierte en actor secundario en su propia vida. El fuerte, en cambio, dicta el ritmo. No aguarda a que el mundo decida por él, lo obliga a girar a su alrededor. Quien toma la iniciativa impone el marco de la confrontación, y en ese marco ya está asegurada la ventaja. Los estrategas entienden que la mejor defensa no es resistir, sino sorprender. Cada vez que actúas antes de lo esperado, desplazas al enemigo de su zona de confort. Lo obligas a improvisar, y la improvisación siempre abre grietas. El débil cree que esperar es prudencia, cuando en realidad es miedo disfrazado. El fuerte mueve piezas, aún en la incertidumbre, porque sabe que la acción decidida confunde y la confusión paraliza. No se trata de actuar sin razón, sino de golpear cuando otros aún calculan. El error de los ingenuos es entregar la iniciativa voluntariamente. Permiten que sea el otro quien haga la primera llamada, quien abra la conversación, quien defina el momento del encuentro. Cada concesión de ese tipo es una señal sutil de subordinación. El maquiavélico jamás entrega ese privilegio. Se adelanta, marca la hora, escoge el terreno, decide la narrativa. Aunque no controle todo, controla lo suficiente como para parecer el dueño del tablero. Mira la historia de los imperios. Los que dominaron fueron aquellos que atacaron antes de ser atacados, que impusieron tratados antes de ser obligados a firmarlos, que escribieron leyes antes de ser juzgados por las ajenas. Esa es la esencia de la iniciativa, crear la ilusión de inevitabilidad. El otro siente que solo le quedan dos opciones, adaptarse o perecer, pero en realidad ambas lo colocan bajo tu dominio. Tu misión es entrenarte para detectar los momentos en que la iniciativa está vacía, flotando, esperando a ser tomada. No dudes, no consultes, no esperes el permiso de nadie. El que toma la iniciativa primero es recordado como líder, incluso si su plan no es perfecto. Y lo más importante, nunca pareces débil si eres tú quien empuja la acción. La debilidad está en el que sigue, no en el que conduce. Cuando seas capaz de imponer tu ritmo en cada situación, descubrirás que incluso tus enemigos más feroces terminan adaptándose a tu juego, incapaces de ocultar que se han convertido en piezas de tu voluntad. El débil es predecible, se mueve siempre igual, responde con patrones que cualquiera puede anticipar. Esa repetición lo vuelve un blanco fácil, porque sus enemigos saben exactamente qué esperar. En cambio, quien es imprevisible desestabiliza, genera ansiedad y obliga a todos a permanecer alerta. La incertidumbre es un veneno lento que desgasta más que cualquier golpe directo, porque ataca la mente antes de tocar el cuerpo. El maquiavélico comprende que la estabilidad absoluta es un lujo para los ingenuos. Mostrar siempre la misma reacción, la misma rutina, la misma respuesta, equivale a entregar un manual de instrucciones al adversario. Una vez que lo descifran, estás perdido. Por eso debes cultivar la sorpresa como herramienta.
No se trata de volverte caótico ni irracional, sino de introducir variaciones calculadas que rompan expectativas. Un día respondes con calma donde todos esperaban furia, otro día actúas con firmeza donde creían que dudarías. Esa oscilación crea la imagen de que eres insondable, y lo insondable jamás parece débil. Los poderosos de la historia siempre cultivaron un aire de misterio. Nunca era claro qué los haría actuar, cuándo decidirían moverse o qué precio estaban dispuestos a pagar. Esa incertidumbre aumentaba su poder, porque nadie quería ser el que probara los límites. El débil, en cambio, expone todas sus cartas demasiado pronto y queda atrapado en su propia transparencia. La previsibilidad es la tumba de la autoridad. El error de los ingenuos es confundir consistencia con previsibilidad. La consistencia es mantener la esencia. La previsibilidad es repetir los mismos movimientos sin variación. Puedes ser consistente en tu firmeza, pero imprevisible en tus métodos. Esa combinación genera respeto y temor, porque se sabe que siempre defenderás tu poder, pero nadie puede anticipar cómo lo harás. La duda constante desgasta más que cualquier certeza. Tu misión es entrenarte para romper tus propios patrones antes de que otros lo hagan por ti. No camines siempre por el mismo sendero. No respondas de la misma forma a cada ataque. No ofrezcas una rutina que pueda ser explotada. Crea el hábito de sorprender, aunque sea en pequeños gestos. Esa imprevisibilidad se convierte en un escudo psicológico que protege tu imagen de cualquier acusación de debilidad. Porque quien no puede ser anticipado, no puede ser dominado, y quien no puede ser dominado, jamás será visto como débil. El débil permite que los demás invadan su espacio, que crucen sus fronteras, que manipulen su tiempo y energía. Cree que ceder lo hace amable o respetado, pero en realidad solo proyecta que no tiene barreras, que cualquiera puede avanzar sobre él sin resistencia. El fuerte, en cambio, dibuja líneas invisibles y las defiende con la serenidad de quien no discute su derecho. No necesita gritar ni amenazar. Su conducta deja claro que hay territorios prohibidos. El maquiavélico entiende que todo poder nace del control de los límites. No puedes ser visto como sólido si dejas que los demás decidan cuándo hablarte, cómo tratarte o hasta dónde exigirte. La debilidad no siempre se nota en las grandes derrotas. Muchas veces se revela en los pequeños gestos tolerados. Cada invasión que aceptas es una piedra quitada a tu muralla. Al final, el derrumbe no ocurre por un ataque masivo, sino por la acumulación de concesiones. El error de los ingenuos es temer decir no. Piensan que negarse rompe relaciones, cuando en verdad lo que destruye la relación es la sumisión disfrazada de cortesía. Nadie respeta al que siempre cede, solo lo utilizan. El respeto nace del contraste. Saber que puedes decir sí porque también eres capaz de decir no. Esa dualidad es la que imprime valor a tu palabra. Si tu afirmación siempre es segura, tu negativa siempre es firme, proyectas la imagen de alguien que se conoce y no negocia su dignidad. Los grandes líderes jamás permitieron que cualquiera tocara sus decisiones sin consecuencias. No porque fueran intransigentes, sino porque entendían que la autoridad necesita límites visibles. Esos límites no eran negociables, y esa inflexibilidad selectiva creaba un aura de fortaleza. La gente percibía que había un núcleo inquebrantable, un espacio sagrado que nadie podía profanar. Esa percepción bastaba para que incluso los enemigos midieran sus pasos. Tu misión es reconocer qué aspectos de tu vida deben convertirse en murallas inamovibles. Puede ser tu tiempo, tu palabra, tu dignidad o tu espacio físico.
Marca esos límites y hazlos respetar sin necesidad de explicaciones interminables. Cada vez que defiendes un límite, refuerzas tu imagen de fortaleza. Y cuando alguien intente cruzarlo y se encuentre con tu negativa firme, comprenderá que no eres terreno fácil de conquistar. Así, incluso en el silencio, transmitirás que tu esencia es intocable y nadie podrá confundirte con alguien débil. Muchos dependen del aplauso, del reconocimiento o del apoyo constante para sentirse fuertes. Pero esa dependencia es la semilla de su ruina, porque quien necesita testigos para sostenerse revela que en el fondo carece de cimientos propios. El débil se alimenta de la validación externa. El fuerte se alimenta de su convicción interna. Y esa diferencia es lo que separa al líder del seguidor, al depredador de la presa. El maquiavélico comprende que la soledad no es ausencia de poder, sino su prueba definitiva. En la soledad descubres si tu postura es auténtica o un teatro sostenido por la mirada ajena. Si logras mantener la frente en alto cuando nadie te observa, esa fuerza se multiplica cuando entras en escena. En cambio, el que solo aparenta firmeza frente a un público, inevitablemente se quiebra cuando se apagan las luces. El poder verdadero es el que no necesita testigos para existir. El error de los ingenuos es temer la soledad como si fuera un castigo. Corren a llenarla con voces, con distracciones, con promesas de compañía, pero esa huida los hace prisioneros porque nunca aprenden a sostenerse por sí mismos. La soledad es el espejo más cruel. Te muestra sin máscaras, sin aplausos, sin refugios. Resistir en ella sin bajar la cabeza convierte tu espíritu en acero. Quien soporta ese silencio ya no depende de nada ni de nadie para proyectar fuerza. Los grandes hombres de poder siempre pasaron por momentos de aislamiento, no porque lo desearan, sino porque comprendían que era el laboratorio donde se forja la autoridad. El emperador, el conspirador, el líder temido, todos enfrentaron noches en las que estuvieron solos contra el mundo. Y fue precisamente allí donde sellaron su destino. Al sobrevivir a la soledad, regresaban más firmes, porque ya nada podía intimidarlos. Si soportas estar contigo mismo sin quebrarte, soportarás cualquier multitud sin miedo. Tu misión es cultivar esa resistencia. Aprende a estar solo sin desesperar, a caminar sin compañía sin sentirte menos, a decidir sin pedir aprobación. Cuando logres eso, tu imagen frente a los demás se volverá impenetrable, porque percibirán que no dependes de sus manos ni de sus voces para mantenerte erguido. Y esa independencia es la señal más clara de poder. Nadie ve débil a quien puede sostenerse incluso en el vacío. Esa es la fortaleza final. Ser tu propio sostén, tu propio ejército, tu propia muralla.